¿Quieres mejorar los resultados de tus campañas de publicidad en Facebook? Tener resultados en Facebook y en la publicidad en su plataforma son dos conceptos que van íntimamente relacionados. Por ello, es muy importante crear campañas de publicidad bien optimizadas. En el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo puedes obtener más de tus campañas de publicidad en Facebook. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Tener buenos resultados en la publicidad de Facebook cada día es algo más complicado, ya que aumenta la cantidad de empresas que lo están haciendo, sube el precio de la publicidad y son más las opciones disponibles. Por ello, la primera recomendación que te doy es que pongas la gestión y optimización de las campañas de publicidad en Facebook en manos de un profesional o varios profesionales, ¿no?, que tengan una amplia experiencia en ello. Dicho esto, lo primero que debes construir es un embudo de ventas adaptado a Facebook y debe ser distinto al embudo de ventas que tengas para la publicidad en Google u otros canales, ya que muchas veces veo que las empresas usan el mismo embudo de ventas. Insisto, debe ser diferente, ya que la publicidad y cómo se impacta al usuario en cada canal no es de la misma manera. La razón radica en cómo el usuario tiene contacto con cada uno de los formatos publicitarios. En el caso de Google suele haber una intención de compra, puesto que está buscando algo concreto en un buscador y tú le muestras ese anuncio, mientras que en Facebook no está buscando nada en concreto, sino que se encuentra directamente con esa publicidad, ¿no?, con tu anuncio, por lo que no hay o no tiene por qué haber, mejor dicho, una intención de compra, lo que nos debe llevar a establecer estrategias diferentes para cada canal. En el caso de Facebook, la estrategia no debe dirigirse en una primera fase a buscar una conversión en venta inmediata, sino en crear algún tipo de experiencia en el visitante que te permita encontrar esa conversión a venta un poco más adelante del embudo. Esta experiencia puede o debe estar basada en algún tipo de contenido, ya sea vídeo, imagen o texto. Otro aspecto estratégico es la inversión que vas a realizar. Debes analizar si el presupuesto que tienes no es suficiente para llegar a un mercado determinado. Eso sí, no caigas en el error de invertir todo tu presupuesto disponible al principio de la campaña, puesto que en los inicios la campaña no tiene optimización, por lo que potencialmente no te va a dar los mejores resultados. Por ello, mi recomendación es que empieces con un presupuesto más pequeño, intentando buscar qué anuncios y qué segmentación es la que mejores resultados te está dando. Y una vez la encuentres, poder escalarla, aumentando el presupuesto para hacer más rentables las campañas. Una vez que tengas las campañas funcionando, una de las métricas que debes tener en cuenta es la frecuencia del anuncio. Este indicador, ¿no?, lo que te va a decir es el número de veces que un usuario ve tu publicidad e indica la llamada fatiga publicitaria. Es decir, si este número es muy elevado, significa que el usuario ha visto muchas veces repetidas tu anuncio y potencialmente bajarán las conversiones. Se recomienda que el valor de esta métrica no supere 1.9 o 2, aunque aquí me gustaría hacer una reflexión en alto, ¿no?, ya que hemos tenido campañas con un alto valor en esta métrica, muy alto, y unos excelentes resultados, ¿no? Por lo que el resumen es que al final cada campaña debes analizarla como algo totalmente independiente y siempre basado en los resultados que te está ofreciendo según los objetivos que busques. Otro aspecto que debes tener en cuenta es la ubicación de tus anuncios, ¿no?, ya que por defecto Facebook te recomienda y pone de manera automática todas las ubicaciones que tiene disponibles en Facebook, en Instagram, ¿no? Es normal porque ellos lo que buscan es pues que tenga un mayor alcance, ¿no?, y con ello que inviertan más publicidad. Pero esto no es lo más correcto, ya que hay ciertos anuncios o ciertos sectores que van a funcionar mejor con un determinado formato o una determinada localización. Puede ser que solo te interese mostrar los anuncios en Facebook Noticias y no en Instagram, o a la inversa, ¿no? Por lo tanto, identifica y selecciona qué lugares consideras que son más interesantes para tu audiencia. Puede que al principio no lo sepas, bueno, pero con esas pruebas que vas a ir haciendo te irás dando cuenta, irás viendo cuáles funcionan mejor en tu caso. Y mi última sugerencia va enfocada a una de las últimas pruebas que estoy haciendo, basada en ciertos comentarios que me han hecho y que están utilizando grandes agencias de marketing para grandes clientes. Y es, en lugar de segmentar tu audiencia para grupos más pequeños
Y muy segmentados, haz una prueba con un grupo más grande demográficamente hablando, en volumen, ¿no? Te hablo por encima del 1 o 2 millones de personas. Y deja al propio algoritmo de Facebook que empiece a aprender y a optimizar las conversiones de manera automática. Puesto que Facebook, al tener cada día más datos de los usuarios y ser capaz de cruzar más información a tiempo real que nosotros como personas, puede ofrecernos unas conversiones mejores en estas grandes audiencias. Empieza probando esta serie de acciones que te he comentado y date un periodo de prueba de unos meses, ¿no? Y comprueba si han mejorado tus resultados en las últimas campañas de publicidad en Facebook. Vale, a ver, al final, para mí Facebook no ha cambiado tanto. Una cosa es que Zuckerberg diga hace nada el tema del algoritmo, pero esto, como has ido viendo, es algo que ha ido progresivo y que no, para mí no es un cambio tan radical como dicen, ¿no? Yo, desde hace ya 2 años, a las empresas les digo que no se abran página de Facebook en sí, te lo digo, es decir, ni yo en los nuevos proyectos que me meto abrimos página de Facebook, lo que utilizamos es publicidad en Facebook para derivar tráfico a la web y convertir, porque realmente yo creo que es donde está el potencial a día de hoy de Facebook, sobre todo para negocios a lo mejor más pequeños que no tienen una alta penetración, porque como bien has visto que al final puedes tener todos los fans que quieras, pero la visibilidad es prácticamente nula, y si encima han hecho algún tipo de compra extraña, esa página está ya muerta, es decir, eso es, o sea, por mi experiencia es irrescatable. Cuando las páginas han hecho prácticas negativas, están como vetadas de alguna manera, ¿no? Pero para mí Facebook es un canal buenísimo, sigue siendo un canal muy potente, porque realmente además al público al que vas es un público que no es muy joven, a ver, no muy joven, me refiero, no son adolescentes ni teenagers, pero al final hablamos de gente probablemente por encima de 30 años, 35, que su red social principal, Facebook y Instagram, que al final, pues bueno, son los mismos, ¿no? A mí el Pixel me parece, vamos, yo lo utilizo mucho porque realmente te permite hacer muchas segmentaciones, sobre todo de cara a remarketing. A mí es lo que más interesante me parece, porque si sabes al final poner los píxeles en distintos sitios para hacer remarketing mucho más personalizado, pues cuando alguien se queda en el carrito de compra en tal zona, o cuando alguien va a tal página, o simplemente para ir haciendo audiencias de personas que visitan y no te han convertido en eso. Y luego, yo sigo apostando mucho por Facebook porque sigue siendo potente. En 5 años lo mismo no lo es, pero a día de hoy sigue siendo un canal con una publicidad, para mí, la que mejor rentabilidad da, sin lugar a dudas. Y además tiene 2 canales súper potentes. Uno, bueno, Instagram, que yo creo que para ti es un canal muy interesante también. WhatsApp, no lo perdamos de vista, que acaba de poner hace nada WhatsApp for Business y al final ahí va a hacer algo, va a hacer algún tipo de integración que no sabemos, pero algo va a hacer, ¿sabes? Y pero estas son ideas mías, ¿eh? Yo creo que al final en algún momento va a permitir hacer algún tipo de remarketing con WhatsApp alineado con Facebook y todo esto. Estoy convencido porque tiene que monetizar WhatsApp de alguna manera. Y tiene es decir, tú imagínate poder hacer remarketing de alguna manera en WhatsApp. Entonces, yo por eso utilizaría los píxeles de conversión, aunque a lo mejor a día de hoy no esté sacando partido, pero sí lo metería en ciertos sitios para ir creando esas audiencias por si sucede algo de esto. Algo que puedes a lo mejor aprovechar con el píxel y se está empezando a desarrollar, no sé si habéis jugado con ellos, es la parte de Facebook Messenger y la parte de publicidad de ads de Facebook Messenger. Está funcionando muy bien, es relativamente nuevo, pero te permite tener un contacto directo. Mucha gente usa Facebook Messenger y al final poder comunicarte con un posible cliente a través de Facebook Messenger o ponerle en su bandeja de entrada de Facebook Messenger, destacado al principio, una publicidad, pues es muy bueno, ¿no? De cara a branding. Ya sé que aquí es complicado medir una conversión porque al final venden a través de terceros, obviamente pues no puedes vincularlo con ninguna venta, en todo caso con leads, pero es la única opción. Pero eso puede ser algo interesante. Segmentar por dispositivos móviles, ¿no? Si a lo mejor tenéis detectado que la audiencia a la que van ellos es público, yo que sé, que maneja más dispositivos Apple que Android, pues puedes hacer segmentaciones de ese tipo muy interesantes. Eso está bien, sobre todo porque al final, a ver, dependiendo del mercado, etcétera, ¿no? Realmente es algo que es habitual, es decir, esto no es nuevo. El año pasado, si miras no el año pasado, años anteriores, en el mes de enero, sucedió lo mismo, fueron caídas y luego fue una remontada. Al final, las criptomonedas es un producto súper especulativo que, como no está regulado, produce estas oscilaciones tan bestiales si lo comparamos pues con el mercado, por ejemplo, de bolsa de
de bolsa, que es un poco más estable en ese sentido, ¿no? Realmente hay criptomoneda buena, hay mucha estafa alrededor y todo esto produce pues al final esta fuerte especulación y estas oscilaciones tan bestiales. Ha venido para quedarse y ha venido por una, bueno, pues una situación económica que a la mayoría de usuarios no les ha gustado, pero realmente creo que no se van a quedar ni mucho menos. Hay más de 1.400 criptomonedas ahora mismo en funcionamiento, ¿no? Pero creo que lo interesante es ver qué hay detrás de cada una de ellas. Incluso algunas que son consideradas como criptomonedas no es cierto, es decir, se habla mucho, si es cierto, como decías, del Bitcoin, pero hay otras monedas que no, porque la base de una criptomoneda es que está descentralizada, no regulada, etcétera. Pero por ejemplo, la empresa Ripple, que tiene su criptomoneda, realmente no es una criptomoneda y no es descentralizada, es una empresa lo que hay detrás. Entonces yo creo que va a haber alguna de ellas, sobre todo por lo que aportan detrás, esa tecnología blockchain que comentabas, que van a quedarse. Yo no tengo ninguna, yo no creo que esto sea algo que aparezca y de repente desaparezca, no lo creo. Sí, pero es un poco contradictorio, es decir, estoy viendo que ciertos bancos están diciendo que van a lanzar sus criptomonedas. Eso es totalmente absurdo, es decir, una criptomoneda, volvemos a lo mismo, la esencia es que está descentralizada y es como un escape a la situación que hay pasada por muchos bancos, leyes que permiten a los bancos recapitalizarse con el dinero de sus clientes. Entonces, realmente dudo que muchos usuarios inviertan en una moneda de un banco. Yo no lo haría, ni mucho menos, Y estamos viendo también cómo empresas privadas están lanzando sus monedas, sus ICOs. Hace poco fue la empresa Kodak con una criptomoneda para el mundo de los fotógrafos, ¿no? Entonces yo creo que realmente por ahí no. Al final creo que serán los bancos quienes busquen cómo adaptarse y llegar a acuerdos con algunas de ellas. ¿Qué representa y para qué se ha creado esa criptomoneda realmente? En el caso de cuando te comentaba Ripple, es un tema para transacciones entre bancos mucho más rápidas y más económicas. Hay otra moneda que es similar, que hace lo mismo, que es Verge, pero luego tenemos monedas que van para el mundo, por ejemplo, Dentacoin, que es una menos conocida, que va para el mundo de los dentistas, Ethereum con su tecnología blockchain, que al final es para contratos privados, que esa es una de las mayores desarrollos que veo, es decir, al final que la seguridad, por ejemplo, de la firma de un contrato no esté supeditada a una persona física, en este caso ponemos el nombre de un notario, que es altamente susceptible en muchos aspectos. Yo creo que estamos en una muy primera fase, ¿no? Esto que se dice early adopters, donde realmente creo que esto va a causar la siguiente gran revolución después de Internet, ¿no? Esto obviamente es una opinión personal. Creo que también recuerdo cuando en el tema del email hace muchos años la gente decía, bueno, pero el email eso no puede ser, y fíjate ahora, ¿no? Lo que ha sucedido. Entonces yo creo que si echásemos la vista, intentásemos mirar 10 años o 15 años hacia adelante, realmente será algo que ya esté muy normalizado, con muchos cambios, regulaciones obviamente, porque todo esto necesita de algún tipo de regulación, que ya se están haciendo, pero yo creo que va a marcar un gran cambio de paradigma en muchos aspectos y que va a ser muy muy bueno para empresas y sobre todo para usuarios. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag publicidadfacebook si añadirías alguna recomendación para mejorar los resultados de las campañas publicitarias en Facebook. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos, suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente mi último ebook, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt. I'm like Tyson.